un espacio donde podrás aprender sobre las diferentes temáticas que conciernen a la ética y al cumplimiento, a través de las experiencias de expertos en la materia, para quitar mitos y establecer las realidades prácticas del tema. Aquí comienza De la Ética al Compliance, conducido por Paola de la Torre. Bienvenidos al podcast De la Ética al Compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Hoy tenemos un invitado muy especial. Empiezo por presentarme a mí y luego presentar a nuestro invitado de lujo. Mi nombre es Paola de la Torre, soy Compliance Director de ECOM, donde transformamos culturas corporativas. Y esta temporada en realidad viene a darnos una perspectiva práctica desde las personas que han puesto esto en acción. Hoy tenemos un tema relevante e interesante que es el elefante en la sala, la perspectiva de la alta dirección. Mucho hablamos de ese compromiso que tiene que tener la alta dirección en materia de cumplimiento y ética corporativa, pero gusta y además interesa conocer la perspectiva desde la alta dirección de cómo se ven estas temáticas. Para abordar este tema nos acompaña Edgar Heinemann, empresario guatemalteco y referente en liderazgo empresarial y desarrollo institucional en Guatemala. Él es licenciado en Administrador de Empresas por la Universidad de Purdue, cofundador del Centro de Distribución Sendis, empresa que dirigió como gerente general y posteriormente como presidente y miembro del Consejo Directivo. A lo largo de su trayectoria ha ocupado posiciones clave dentro del sector empresarial y gremial del país, incluyendo la presidencia de la Cámara de Comercio de Guatemala, la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, FECAMCO, y del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF. Asimismo, ha formado parte importante de iniciativas de desarrollo nacional, como lo es Fundesa Mencar. Actualmente es director de Fundesa, representante del sector privado ante el Consejo Económico Social, presidente ISRACAM, Cámara de Comercio y Turismo Guatemala-Israel. Así que su liderazgo y contribución al fortalecimiento institucional nos va a dar en este podcast una perspectiva muy interesante. En realidad, todo su impacto ha sido reconocido por diversas distinciones, entre ellas como gerente del año de la AGG en el 2016 y el reconocimiento Shimon Peres otorgado por la comunidad judía de Guatemala en el 2023. Edgar, para mí es un honor darle la bienvenida a este podcast. Tenerlo un momentito aquí para nosotros ya es un regalo, así que bienvenido. Muchas gracias, estimada Paola. Muchas gracias, muy amable, y estoy aquí a tus órdenes. Gracias, Edgar. Vamos a empezar este podcast haciendo referencia un poco a la gran temática que yo decía en la introducción, y es que en muchas organizaciones existe algo que todos perciben, pero de lo que pocas veces se habla, digamos, habitualmente. Y son esas decisiones, situaciones o prácticas recurrentes, me atrevería a decir, que no se cuestionan y que a veces los dejamos pasar por el día a día, por la operatividad. A esto se le conoce como el elefante en la sala, es decir, todos sabemos que de alguna manera u otra o estamos incumpliendo o no se está haciendo algo bien o adecuado, y alguien que tiene que tomar acción al respecto. En el ámbito empresarial, estos temas suelen estar vinculados con la cultura organizacional, es decir, la forma en la que se toman las decisiones o cómo se transmiten los valores desde la alta dirección hasta el resto de la organización, que no es poca cosa y no es fácil. Entonces, la realidad es que el compromiso de una empresa se va definiendo no solamente por sus políticas, procedimientos, sino que principalmente, voy a decir, por el liderazgo que se ejerce adentro. Y ese liderazgo ha sido comprobado, y hoy lo vamos a recomprobar con usted, influye directamente en cómo actúan las personas. Es decir, si la alta dirección lo permite y si la alta dirección actúa de cierta manera, toda su organización a nivel operativo lo va a hacer en ese sentido. Entonces, en este episodio queremos abordar este tema desde la perspectiva de quién dirige la organización, más allá de procesos, políticas de compliance y ética corporativa. Porque al final el cambio dentro de una organización o la estructura en esta materia de una organización rara vez comienza con procedimientos, es en realidad desde arriba, desde la alta dirección.
Entonces, voy a empezar con una pregunta, Edgar, para abrir esta conversación. Y tomando en cuenta que usted ha liderado organizaciones empresariales y sobre todo incluso gremiales en distintos momentos históricos del país, con esta trayectoria como contexto, ¿cómo define usted el éxito de una organización cuando los resultados financieros ya no son el único indicador que importa o sí? No, definitivamente, mucho gusto, Paola. Mira, la realidad es que todos nacemos con, aunque sean nosotros, yo pienso mucho, nacemos con valores y principios. Y estos valores y principios están basados en la parte que hemos heredado judeo-cristiana en el mundo. Y a través de ello, nosotros tenemos ciertos principios que tenemos que seguir. Entonces, para nosotros, eso lo aprendemos desde la niñez. Y si nosotros usamos estos valores y estos principios y los transmitimos, creamos lo que yo creo es lo más importante, la previsibilidad y la confianza que uno genera en la gente. Y si uno genera confianza en la gente lo entiende, lo acepta y sabe qué puede esperar. Y en esa forma uno es como verdaderamente, como elefante o no elefante, puede influir en la organización de uno, basado en esos valores, esos principios, pero que la gente tenga la previsibilidad de cómo es que vamos a actuar. Predecibilidad en realidad es lo que usted dice, la generación de confianza. O sea que me atrevería a resumir su respuesta en que para usted éxito es poder generar confianza y la confianza se genera a través de ser coherente con los principios y valores y que la gente realmente espera, tenga esa expectativa de comportamiento, digamos, igual en cada situación. Es Eso es correcto. crear, digamos, esa atmósfera de confianza. Me gusta mucho esta perspectiva, Edgar, sobre todo porque en un mundo de tangibles, los intangibles como lo son la confianza, digamos, cuesta aterrizarlos en un valor que se le pueda dar a una organización. ¿Cómo mide uno en realidad si a una organización le tienen confianza o no? No es la calidad de sus productos o servicios, sino cómo se comporta. Entonces, me gusta muchísimo esa perspectiva de el éxito al final se traduce en qué tanta confianza o si hemos logrado generar esa confianza en el entorno donde nos desenvolvemos. En compliance, Edgar, nosotros le decimos, es un principio en realidad que se denomina the tone at the top, el tono desde la alta dirección. Digamos que la idea de que la cultura de una organización se define más allá que por las señales de liderazgo que por lo que dicen los manuales. Desde su experiencia, ¿qué tan cierto ha encontrado esto en la práctica? Claro, porque nos lo dicen mucho, como que pueden haber reglas, etcétera, pero si no lo está haciendo la alta dirección y no se está liderando en esa naturaleza, no se está llevando la ética a la práctica. ¿Qué tan cierto es eso para usted y cómo lo ha vivido? Y si me puede dar un ejemplo o una anécdota, pues encantada también. Mira, te voy a dar un ejemplo. Sí. Yo me acuerdo cuando hace muchísimos años llegó un director de una empresa que nosotros manejábamos Ujú. y decidieron que ya no iban a fabricar en Centroamérica y que ya iban a fabricar solamente en su país de origen, Estados Unidos. Bueno, cuando yo escuché eso, le dije, bueno, mire, ¿y cómo va a hacerse con el tema de los precios? Porque los precios van a subir, porque van a Wow. tener que pagar impuestos. Entonces me dijo, bueno, pues entonces lo que hacemos es que subvaluamos la factura. Y le digo, mire, ¿cómo va a creer usted? Mi hija, Débora, era la que manejaba en ese entonces esa línea. ¿Cómo cree que le voy a enseñar yo a mi hija el bien y el mal en la casa? Pero en el negocio tú puedes subvaluar, eso no tiene problema. No puede ser. Uno tiene que ser consistente. Olvídese.
Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada de eso. O sea, estábamos claros en el principio y eso nuevamente, pues dimos el ejemplo a los hijos y dimos el ejemplo también al resto del personal. Es un pequeño ejemplo de lo que sucede y donde uno tiene que irse por sus valores, por sus principios, y eso tiene que ser recto y eso se transmite y eso la gente lo empieza a aceptar y se empieza a dar Sí, cuenta. sí, totalmente. Y usted no me dejará mentir, pero en las organizaciones, digamos, con tantas presiones comerciales y con ese enfoque a objetivos, muchas veces, digamos, están en esa área gris de casi que el fin justifica a los medios porque vamos a lograr los resultados empresariales que queremos. También las personas dentro de la organización, si no tienen ese liderazgo claro, como muy bien usted lo acaba de contar a través de esa anécdota, eh, te dan un poco el permiso de navegar en esa área gris con tal de lograr esos objetivos económicos de negocio que se plantearon desde un principio. Mira, nosotros trabajamos el salud y salud tal vez es de lo más criticado en Guatemala. O sea, todo el mundo lo critica en una u otra forma y en salud se hacen barbaridades. Pero nosotros hemos sido bien claros cuál es nuestra política, cuáles son nuestros valores, nuestros principios, y a través de los resultados, que no nos hemos desviado en una u otra forma, sino que con lo que nosotros creemos es de que la gente percibe esa confianza porque sabe cómo vamos a actuar. Sí, No hay, no hay medias tintas, no, hay un camino y ese camino hay que llevarlo a cabo. sí, totalmente. Totalmente. Y si no, digamos, si no hay esa coherencia arriba, las medias tintas de verdad sí se vuelven una realidad dentro de la organización. Digamos que usted muy bien lo dijo en la introducción, y es que todos traemos, digamos, una estructura moral desde nuestras casas, de nuestros entornos académicos, religiosos, incluso de deportes. Vamos adquiriendo, digamos, ese conjunto de valores y principios que crean nuestra moralidad. Entonces, ¿cómo unificamos en realidad el criterio de qué decisión tomar frente a una situación de la misma manera cuando somos cientos, si no es que miles de personas que venimos de entornos distintos? Si no se pone ese foco de la alta dirección de qué es lo que se permite y qué no, pues hay tantas opciones de que la gente responda a una situación como personas mismas. Te voy a dar un ejemplo. Sí, Yo siempre he dicho, hay dos cosas que yo debo de poder dormir tranquilo. Uno es, yo quiero dormir tranquilo y yo quiero que los colaboradores duerman tranquilos. Y eso se los hemos dicho toda la vida. No queremos que hagan nada que vaya en contra de los valores y principios en que tenemos. Eso es una cosa. Y la otra es que uno dice como, aparte de dormir tranquilo, uno debe de estar bien claro de que la forma de poder darle ese, digamos, nosotros hacemos una vez al año, hacemos un kickoff en la empresa, donde se cuenta cómo nos fue en el último año y qué esperamos hacer en el próximo año. Y en ese, normalmente me toca hablar a mí en los últimos años una poca cosa. Y yo les digo, uno, duerman tranquilos, porque ustedes saben que en la empresa no se les está pidiendo nada que vaya en contra de sus valores y principios. Y dos, estén bien claros que dentro de sus propios compañeros de trabajo de otras compañías, de su empresa, no van a oír nada mal. No van a oír cosas que se hicieron en contra de eso.
y pueden dormir ustedes tranquilos, y no solo tranquilos, sino que además que no van a salir en los medios de comunicación cosas que lo avergüencen o que los avergüencen o que los hagan sentirse mal. Y si usted transmite eso durante los años, hoy en día hay compliance, hay de todo, son reglas así. Yo me acuerdo cuando me hablaron y me dijeron, miren, tenemos que tener un departamento de compliance. Y digo, ¿y eso qué es? O sea, y conforme me he ido aprendiendo y he ido viéndolo, y al principio empezamos con una persona, hoy creo que tenemos 4 personas en ese departamento. Digo yo, o Muy bien. sea, antes era muy sencillo. O Sí, sea, el mensaje es el mensaje claro, claro. punto. Y de ahí no nos Sí. desviamos. Edgar, y si usted tuviera que decir, digamos, un programa de compliance que ya veo que maneja la terminología, cuando no está funcionando o existe un problema de implementación de un programa de esta naturaleza, desde su perspectiva, ¿dónde cree que está el obstáculo para que un programa, que el objetivo es plantear reglas claras, coherencia, principios, valores, ¿dónde está ese obstáculo o dónde suele estar ese obstáculo? O si usted lo ha vivido, de ver dónde está el obstáculo, dónde se puede materializar ese stopper de compliance en su experiencia desde que ha Mire, implementado. mira, te voy a decir una cosa. Por Sí, ejemplo, nosotros en la empresa tenemos algo que no sé si es común, pero tenemos un comité de ética. sí. Y el comité de ética recibe toda clase de quejas o de cosas que van en contra de lo que cualquiera crea que va mal y se recibe anónimamente. No se pide que se ponga el nombre, pero en base a eso se investiga. Y se investiga si es cierto o no es cierto. Entonces, para nosotros, la parte de valores, la parte, todo eso es muy fácil, muy Sí. fácil. Y creo que la gente lo acepta y esa confianza que se ha generado durante los años, yo lo veo con mucha facilidad y la gente que va entrando, de repente se da cuenta que es una empresa como que es diferente. No hay micos aparejados, no hay, o sea, todo está bien claro. Y, Y saben que si se averigua que es cierto lo que fue denunciado, o se llama la atención o incluso se saca y se hace saber por qué. y una pregunta, Edgar, tomando en cuenta esa experiencia que me está diciendo, y al final yo lo traduzco, es que es fácil de entender porque es un mensaje claro y no hay tintas intermedias, digamos, entre lo correcto e incorrecto. ¿Cómo han trabajado ustedes en crear ese ambiente en donde la gente lo hace por convicción y no porque le dice un código o lo dice un programa? Porque digamos que usted me decía, es sencillo, la verdad es que yo lo he visto bastante sencillo, nosotros nos organizamos de esta manera, pero siempre está, digamos, esos detectores de las diferentes temáticas. ¿Cómo han logrado ustedes eh, hacerlo, digamos, sentir que en realidad creen en eso? Porque lo que nosotros encontramos muchas veces es que hay compliance por imposición, no tanto, digamos, por esa creencia de lo bueno que es vivir con valores, tener esos principios arraigados. Si me puede contar un poco yo sé que usted, digamos, sus respuestas son bastante, como que es claro, hay que decirlo así, pero me imagino que su organización, que es grande, eh, cuenta con esos obstáculos, esos detractores de personas que quizás no lo están tomando como una convicción o cómo han logrado que la gente lo tome así. Mira, se dan cuenta que uno es claro, o sea, como elefante, uno es elefante y es así, sigue todo el tiempo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Nosotros dentro de la empresa le damos el servicio a ciertas casas y por consiguiente manejamos ciertas gentes.
Ujú, y les reportamos a las casas. Y de repente nos dimos cuenta que una persona que tenía que viajar, viajaba a la Antigua y viajaba con su ujú. novia. Ok. Y los gastos los ponía en la cuenta de una casa que nosotros manejamos. No es ni nuestra, pero manejamos por cuenta ajena. Ujú. Lo supimos porque hubo la denuncia de alguien, se averiguó, se sacó a la persona, se avisó a la casa que nosotros no estábamos dispuestos a aceptar nada, que a pesar que los gastos eran por cuenta de ellos, nosotros no lo aceptábamos porque alguien que está bajo nuestro paraguas tiene que seguir ciertas reglas de valores, de ética, y eso es lo que va creando la confianza en que la gente dice, bueno, esto como que no es de juego, pues, o sea, es en serio, y eso le da más confianza a la gente. No sé si con Sí, eso te explico. sí, sí, totalmente, totalmente. Tener esa claridad y yo creo que el denominador común que usted me ha dicho es también sus procesos funcionan, porque la gente reporta y al reportarlo ustedes lo atienden, digamos, con prontitud, con coherencia, con objetividad y por lo tanto, digamos, hay un doble mensaje. Uno, por supuesto, es atender el reporte de quien considera que va en contra de las reglas organizacionales y otro es que no hay esa parte intermedia, sino que si se confirma el hecho, pues definitivamente van a hacer algo al respecto, que es un poco lo que hablábamos al principio de esa coherencia. Incluso, no sé si a usted le ha pasado, pero no sé si ha recibido reportes de sus altos gerentes. Incluso, no importa quién haya sido reportado, digamos, se tiene que investigar y llegar a una solución, ¿cierto? Así es, o sea, y es que la gente lo sabe, la gente lo sabe, la gente lo vive. O sea, no es algo que se está imponiendo como que yo soy el maestro y yo le voy a decir qué tiene que hacer. No, es algo que se va viviendo, va generando esa confianza en que uno sabe lo que va a pasar. Y ellos duermen tranquilos. Y Edgar, una pregunta. ¿Ha usado algún tipo de método para bajar esta claridad de mensajes hasta el último operativo? ¿O es algo que se ha dado muy espontáneo dentro de su organización? Yo diría que definitivamente nosotros no sabíamos que existía algo como compliance. O sea, esto es algo relativamente nuevo. O sea, todo esto nace porque es la forma de ser de uno y uno lo transmite. Sí. Y al transmitirlo se dan cuenta que uno está diciendo la verdad y que es un camino. Y el camino es generar confianza dentro de toda la gente. Y eso es lo más importante. Sí. Basado en valores, principios, que hay certeza de castigo. Mira, te voy a contar un ejemplo. O sea, Sí. yo me acuerdo cuando yo empecé hace 1959, o sea, hace un par de años. Uno de mis trabajos fue ir a viajar a los departamentos para conocer a la clientela de otra empresa donde trabajaba en ese entonces. Y le pregunté a los muchachos visitadores médicos, miren, ¿por dónde me voy? Dijeron, te vas del lado derecho, el hotel que esté del lado derecho. Bueno, fui. Resultó que cuando fui a ese hotel, habían cucarachas, había de todo, era terrible el lugar. Entonces dije yo me voy. Pedí la cuenta y me dijo, ¿por cuánto le hacemos la factura? Digo, ¿cómo? ¿Por cuánto hacen la factura? A mí, cóbreme lo que me tiene que cobrar. Entonces, pero no ha desayunado, no voy a desayunar, ya me voy, yo no quiero desayunar aquí con cucarachas y todo. Bueno, pedí la cuenta, y, pero me habían preguntado por cuánto quiere que le hagamos la factura. Entonces, uno va aprendiendo.
Cuando hablé con los vendedores, les dije, miren muchachos, ustedes me dieron, ese hotel es terrible. Entonces resultó que yo me había ido de aquí a Puerto Barrios y había pasado por este hotel en Zacapa, del lado derecho, pero ellos siempre hacían, se iban a Puerto Barrios y regresaban, y por consiguiente era del otro lado del hotel. Pero ahí aprendí que cómo trabajan los vendedores. Entonces, ya uno aprendiendo las mañas, pues, uno va aprendiendo, y eso, yo era patojo en ese entonces, yo estaba recién graduado de la universidad, pero uno va aprendiendo realmente cómo es el interior, cómo es el cliente, cómo se atiende al cliente y cómo presentan las facturas. O sea, no es tan fácil babosearlo a uno, media vez uno ya va aprendiendo, pero la vida le va enseñando a uno. Y yo creo que algo importante que usted está diciendo al final es que el involucramiento de la alta dirección en la operación y conocer su operación es fundamental, porque digamos que solo así usted se puede llegar a dar cuenta de los riesgos en realidad que se puedan materializar. Usted en este caso se dio cuenta de que en realidad le habían hecho una pregunta que daba pie, digamos, a cometer malas prácticas. Obviamente su Exacto. respuesta fue tajante. Pero entonces cuando ellos se dan cuenta, o cuando uno actúa en esa forma, es una cosa pequeña, puede decir uno, yo hubiera podido decir, bueno, hágame la factura por tanto. No, no hay tinta, no hay. O sea, eso es la parte importante, entonces uno tiene que actuar así. Cuando la gente se va empezando dando cuenta que esa es la forma como uno actúa y que uno sabe por experiencia, pues van agarrando más confianza. Totalmente, totalmente. Y en el contexto empresarial guatemalteco, Edgar, y por supuesto tomando en cuenta y además aprovechándonos de las posiciones que usted ha tenido de liderazgo en esa naturaleza, ¿qué cree que falla? Porque vemos muchas crisis reputacionales, voy a decirlo así, por no decir casos judiciales de organizaciones que cometen malas prácticas en realidad. Y yo, digamos, dentro de mi ejercicio profesional de compliance, veo a veces, muchas veces que la mala práctica se da en los mandos medios y no precisamente, digamos, de una dirección de las altas gerencias o de los dueños de las organizaciones. ¿Qué cree que les hace falta a esas organizaciones que al final se traducen en hechos de corrupción, se traducen en fraudes corporativos? Eh, ¿Cree que les hace falta estarlo diciendo, estarse involucrando en el negocio? ¿Qué cree que falla? Mire, yo creo que el mensaje tiene que ser toda la vida el mismo, y ellos se dan cuenta, y se dan cuenta que no hay medias tintas. Y entonces en las entidades, igual. Ahora, aquí tuvimos un gran problema en Guatemala. No sé si mencionarlo o no, pero a raíz del tema de la CICIG, se creó mucha desconfianza dentro de los diferentes sectores del país. Y, por ejemplo, yo estuve en el CES, Consejo Económico Social, donde participan sindicatos, donde participan, eh, ¿cómo se llaman estas? Empresarios. ¿Y qué es lo que sucede? La gente empezó a tener desconfianza dentro de sí misma. Usted lo ve muy fácil. Por ejemplo, cuánta gente que participó en gobiernos y que durante años estuvieron atacados y no pudieron salir libres. Les tomó 20 años o más. Todo esto creó mucha desconfianza dentro del guatemalteco. Y esa desconfianza existe hasta el día de hoy. Eso ha hecho un gran daño al país porque la gente no ha participado en política,
la gente no ha participado en puestos de gobierno, en Congreso, etcétera, etcétera. Y eso nos ha dejado un serio problema. Es algo que tenemos que lograr reintegrar nuevamente lo que es la confianza dentro de todos y nosotros mismos. Y hasta el día de hoy, yo estoy en varias organizaciones sectoriales, se vive esa desconfianza. Y ese es uno de los grandes daños que nos estamos haciendo como país y que tenemos que poder trabajar para poder participar. Yo no digo yo ya soy muy viejo, pero que la gente participe dentro de la política, dentro del Congreso, dentro del gobierno, para poder pasar esas cosas que son y que crean confianza. Hoy en día existe desconfianza dentro de los diferentes sectores. Yo lo he palpado, lo he vivido y lo he dicho claramente. Y al final, digamos que hay una generalización cuando se hablan, digamos, de organizaciones que han actuado mal. Yo una vez escuché en uno de los ENADES que a mí se me quedó grabado y es que decían, dejen de decir que los empresarios son corruptos, es que hay corruptos con empresa. Digamos, es una gran diferencia de aquellas personas que no tienen principios y valores y que utilizan como vehículo para cometer malas prácticas una organización versus las personas que crean organizaciones con el objetivo de contribuir a su entorno económico, social y por supuesto la rentabilidad que eso pueda llegar a dar. Y hay una gran diferencia en estas dos, digamos, formas de ver la materialización de las malas prácticas sobre todo en el sector empresarial. Yo estoy de acuerdo con usted, Edgar, que hay una desconfianza. De hecho, yo me dedico a esta temática y lo percibo. Y eso ha creado, por supuesto, una falta de interés en involucramiento, no solo en el sector público, en varios aspectos. Toda la gente está un poco como encapsulada. De a mí no me vean, a mí no me toquen, a mí no me, no, ni siquiera se fijen en mí, por favor, porque hay ese miedo, por supuesto, de cualquier tipo de persecución, voy a decir, fuera de la objetividad, que creo que a cualquiera nos daría miedo, ¿sí? Em, pero yo creo Pero que, lo peor, perdona, Paola, lo peor sí, es no solo que le da miedo, la propia, la propia gente dentro de sus propios grupos no se tiene confianza. O sea, se ha creado una desconfianza dentro del propio sector privado, dentro de los sindicatos. Yo lo viví con ellos. O sea, sí, todos. O sea, la gente no confía. Y ese es el gran problema que tenemos en Guatemala, que mientras no tengamos esa confianza de poder creer en nosotros mismos, lo vamos dejando en manos de gentes que tal vez no lo manejan tan bien. de quien sí tendríamos el derecho de no confiar totalmente. Entonces, ese es tal vez uno de los grandes problemas que estamos viviendo en este país. Y todo torna y llega exactamente a lo mismo. ¿Cómo se envía ese mensaje de ya tengámonos confianza? Pero yo te digo, yo lo he vivido con grupos, les digo, muchachos, juntémonos. Yo resulta, no es que yo no le tengo confianza a aquel, yo no le tengo confianza a aquel. O sea, se ha creado una desconfianza porque todo esto, lo que ha venido en los últimos años, nos ha provocado problemas. Totalmente. Y cree que hay, digamos, visto desde esa perspectiva, digamos, de esa desconfianza mutua, institucional, que constantemente pone a prueba al país y a los sectores organizados o no en el sector privado. Eh, ¿Cómo cree usted que digamos,
es el sector privado el que podría hacer un cambio desde adentro para cambiar esa desconfianza, postulándose a los puestos públicos, empezando a confiar en sí mismos, adentro de los mismos grupos. ¿Cuál ve usted que sería la vía para destrabar, digamos, esta situación que empezamos el podcast hablando de lo fundamental dentro de una organización, que es crear confianza? Y usted me decía, ¿sabe cómo se crea confianza? Siendo coherentes, dando el mismo mensaje, definitivamente no saliéndose de ahí, a pesar de que hayan presiones comerciales, a pesar de que la gente diga lo que diga, hay que mantenerse. Y ahora que lo estamos trasladando, digamos, a que esa falta de confianza que empieza incluso dentro de las organizaciones, ha creado, digamos, esta atmósfera que afecta al país económicamente. ¿Cómo ve usted el destrabe de esta situación? Si tú me das la solución, te doy un premio. ¿Qué O cree? sea, ¿Qué cree? es el gran reto que como guatemaltecos tenemos. Sí, Si yo supiera contestarte eso, ya se hubiera arreglado hace rato. presidente. Ya se hubiera arreglado hace rato. Pero lamentablemente es algo que Es la una gente situación tan ambigua. sufrió tanto, que no me toquen. Y esa confianza hay que generarla como país. Pero digamos, Edgar, digamos, hablando de compliance corporativo y perdón que lo traiga a esto, no podría ser, digamos, ese enfoque personal primero, esa creación de atmósfera de confianza dentro de su misma organización, dentro de su mismo grupo, para ir creciendo, digamos, de alguna manera ese ecosistema eh, eh, que puede llegar a tocar ya el sector público. Pero empezar por, digamos, si usted le dijera a alguien, mire, empiece en casa. Esa confianza, esa generación de confianza se empieza en casa. Usted me lo puso del ejemplo de su casa y que lo llevó a la empresa. Esa coherencia, esa creación de esa atmósfera de confianza se empieza en casa, y en casa me refiero a la empresa. Entonces, no sería, digamos, y la implementación de estos programas, porque al final estos programas son, digamos, un resultado de lo que yo quiero plasmar como reglas claras dentro de mi empresa. Em, Sería, digamos, un buen primer paso para que la gente por lo menos se enfoque en que dentro de su organización no se materialicen riesgos que pudieran ir en contra, digamos, de esos principios y valores. Te repito, si No lo sé. logras, si lo logras, yo te nombro presidenta del país, aunque te faltan unos cuantos años para poder asumirlo. Pero esa generación de confianza es lo que nos tiene, en mi opinión, como país, el que ya no participamos. Si tenemos la capacidad de manejar empresas, en Guatemala hay empresas enormes que son ejemplo mundiales, centroamericanas, no digamos, latinoamericanas también, pero a nivel mundial. ¿Cómo es posible que como país no lo logremos? Entonces, pero para mí, esa generación de desconfianza es la que la gente ya no quiere participar. Tú tal vez conocerás a gente que tal vez participó y que tuvo que batallar durante 10, 20 años para librarse de cualquier acusación. No puede Sí. ser, no puede ser. Entonces, esa generación de confianza tenemos que trabajarla todos, pero no hay una varita mágica. Si la encuentras, te nombramos presidenta de la República. Pero Voy a esforzarme. no, pues, esfuérzate, y eso es lo que nos está dañando enormemente. Porque entonces no encontramos la fórmula de cómo trabajar en forma conjunta, como lo hacemos como empresa, donde todo el mundo tiene la confianza que ya sabe qué es lo que va a pasar. ¿Y qué se necesita? Digamos, voy a dejar a un lado intentar sacarle la receta mágica, pero eh, tomando en cuenta que usted lideró organizaciones gremiales importantes en el país,
y en donde sin duda se encontró, Edgar, personas que no pensaban de la misma manera que usted, estoy segura de eso. ¿Cómo, digamos, qué consejo le puede dar a un líder que está batallando esa junta directiva, esa área, esa mesa con diferentes opiniones y formas de ser, para seguir y continuar alineado a los principios y valores que uno es? ¿Qué consejo le podría dar a los que hoy están en esas mesas de liderazgo? ¿Cuáles son las características que se necesitan, que usted lo logró? Para mantener, digamos, ese criterio unificado de hacer las cosas correctamente. Lo estoy hablando a nivel gremial, pero eso se puede traducir a nivel empresarial. En una junta directiva misma nos encontramos a personas que piensan de manera distinta de nosotros y sin duda igualmente tenemos que tomar decisiones estratégicas para dónde va la organización y bajo qué sentido. Bueno, ¿Qué consejo le podría dar? yo te diría que el que la gente piense de diferente manera, por eso es de que hay una junta directiva, cabalmente para que la gente pueda expresarse y pueda indicar qué es lo que piensa. Pero yo puedo pensar en hacer esto o puedo hacer el otro, pero siempre que sea en base a valores y principios, en que genere confianza. O sea, yo puedo decidir, metamos o hagamos tal cosa, y el otro puede decir, hagamos tal otra, sin ningún problema. Para eso son las juntas directivas, tanto empresariales como de las empresas, pero sobre ciertos valores y principios. Y eso genera la confianza. Sí, por lo tanto, yo tal vez voy a resumir su respuesta en la importancia de establecer cuáles son esos principios y valores bajo los cuales se van a tomar las decisiones, no importa cuál sea, y cuál gane, digamos, en la discusión de la mesa. Eso no importa, eh, eso no importa, eso no Hay un importa. denominador común. O sea, yo te digo, yo me acuerdo cuando estaba yo en el casino, también ya hace muchos años, y tuvimos grandes problemas y nosotros teníamos reuniones en el casino y lo que decidiéramos se respetaba y así se trasladaba a nuestras juntas directivas. Pero nos teníamos confianza entre nosotros mismos y unos podían ir por un lado, otros por otro lado, pero al final nos poníamos de acuerdo. Pero existía esa confianza para poder trabajar en forma conjunta. Y esa confianza no existe. Y por consiguiente, aunque se tomen esta decisión o la otra, no saben por dónde ir. Y ese es el gran problema que tenemos hoy. Para mí, es el mayor problema que tenemos en el país, para que la gente nuevamente se involucre en la parte política, en el Congreso, en aceptar puestos, para que verdaderamente trabajemos por un país, el cual queremos mucho, tenemos a nuestras familias aquí. No hay un país donde tengamos la suerte de poder mantener nuestras familias juntas, convivir con nuestras familias. O sea, eso es importantísimo. Se van para afuera, ok, se van para afuera. ¿A qué país te quieres ir hoy? Con el problema que hay en el mundo entero y con los valores éticos emproblemados que hay en todo el mundo. O sea, Sí. tenemos un mundo bien diferente. Y si no empezamos desde la base de generar confianza, no tenemos que encontrarle la solución para que nuestras familias sigan viviendo aquí, nos sigamos juntando con los hijos, con los nietos, transmitiendo esos valores, esos principios hacia ellos también. Eso es importantísimo. Yo conozco familias que tienen una hija en Filadelfia y otra hija en, qué sé yo, Ohio. Los primos se llegaron a conocer cuando la abuela cumplió 90 años y quiso cumplirlos aquí en Guatemala. Y los primos ni se conocían.
Eso no lo vivimos nosotros aquí. Entonces, sigamos trabajando por eso. Y si encontrás tú la forma de la confianza, ¿qué es lo que nos hace falta? Te llevaste el premio Nobel. Yo creo que es poquito a poco. Seguramente el país está pasando por un momento de transición y esa es mi esperanza. En realidad, nosotros que trabajamos todos los días por promover compliance y ética corporativa, vemos grandes esfuerzos en el sector privado de promover, digamos, este gran tema en las agendas corporativas hoy, cosa que antes no se tenía institucionalizado, Edgar, pero que lo vivían, ¿verdad? El gran reto hoy es que algunas lo tienen escrito y no lo viven. Entonces, esa cultura de integridad, ética y cumplimiento, que es la base de no solo hacer negocios, sino de vivir, es lo que va a generar, digamos, esa atmósfera que tanto queremos para que el país salga adelante y se desarrolle como nos merecemos, voy a decirlo así, porque al final los guatemaltecos, y me voy a centrar puramente en Guatemala, pero nos caracterizamos por ser personas trabajadoras, honradas y chispudas, que son características que muy pocas veces las encontramos en otras jurisdicciones. Y si tomamos en cuenta esas características, uno no se entiende por qué no somos primera potencia mundial, porque en realidad esas son las características que hacen que una empresa sea buena: gente chispuda, trabajadora, honrada, comprometida, y eso de naturaleza lo tiene el Chapín. Entonces, la razón por la cual ha frenado, digamos, de alguna manera ese desarrollo, usted lo dijo muy bien durante todo el podcast, y es esa falta de confianza entre nosotros mismos, que hace que uno no se mueva con la agilidad que podría. Adentro de una organización, Edgar, usted no me va a dejar mentir, pero si entre áreas no se tienen confianza, el proyecto no sale rápido, Así porque es. uno, digamos, no le manda la información al otro, se tienen desconfianza y por lo tanto no se ponen, digamos, de acuerdo rápido. Y eso lo ve uno dentro de las organizaciones. Esa característica, ese valor, ese intangible que usted ha mencionado tantas veces en este podcast, yo creo que es la columna vertebral de tener compliance dentro de una organización. Y por supuesto, con sus grupos de interés, llamémoslo incluso instituciones públicas. Entonces, yo creo que la respuesta no la dio usted, en realidad. Esa generación de confianza nos corresponde a cada uno a título personal. Eh, y creo que muchos errores están basados en creer que alguien más nos lo va a resolver, que alguien más lo está haciendo y que alguien más nos va a salvar, cuando esa generación de confianza no es un momentum, sino que es, digamos, un espacio que se va creando. Entonces, tal vez de todo lo que me ha dicho en este podcast, yo me quedo con esa responsabilidad individual, de decir, estoy o no estoy creando esa confianza que mi país, que mi empresa, que mi familia necesita. Y hagamos algo. Empezamos hablando de la empresa. Lo más importante es la familia. Sí, Nosotros en los peores momentos nos quedamos en Guatemala, todos. No nos fuimos de Guatemala. Luchamos, hubo toda clase de atrocidades que se llevaron a cabo, pero nos quedamos luchando en Guatemala. Lo tenemos que seguir haciendo. Pero para poder hacerlo, cada uno puede tener diferentes ideas, pero nos tenemos que tener confianza en lo que decidamos. Y eso es el reto que yo te pido a ti, que encuentres de cómo lograrlo. Porque vaya reto. es la lucha, esa generación de confianza que nos tengamos entre todos, es lo que nos va a lograr salir adelante, seguir viviendo en un lindo país, seguir viviendo en un país donde nos juntamos con familia, a pesar de que nos quejamos del tráfico, nos juntamos y nos reunimos, y eso es lo que más vale, la familia.
Y la familia es igual, la empresa es una familia más grande de diferente tipo, el país otro, pero al final de cuentas, luchemos por mantenernos en Guatemala y mantenernos verdaderamente en un país muy lindo, como tú dices, muy especial, muy trabajador, y hagamos que la gente, todo el mundo saque su buena parte. Es el Totalmente. reto que tenemos como guatemaltecos, porque yo no quisiera saber a dónde le pasó, por ejemplo, a los cubanos, a los venezolanos, etcétera, etcétera. No es lo que queremos. Tenemos que luchar por quedarnos aquí. Estoy totalmente de acuerdo, Edgar. Yo creo que de este podcast salgo inspirada más que nada y espero que todos los que nos estén escuchando igualmente. Y tal vez quiero cerrar con esa reflexión individual de generación de confianza, eh, esa atmósfera como pilar para podernos desenvolver como personas, como familias, como empresas y como país, que tanto nos hace falta y que seguro ahí encontraremos la solución que tanto estamos buscando, pero es poco a poco y persona por persona, nadie va a venir a ponérnoslo encima de la cabeza. Es un trabajo en conjunto entre todos y de manera individual, y ese trabajo individual se vuelve colectivo cuando la confianza empieza a florecer. Entonces, yo, como le digo, creo que estoy más inspirada que otra cosa. Lejos de hablar de programas estrictamente dichos, yo creo que le pegamos a un tema crucial, que es que no importa qué procesos o políticas queramos implementar dentro de una organización, si no existe esa coherencia de valores y principios desde la alta dirección, no hay nada, absolutamente nada, y la materialización de riesgos sí se pueden dar. Y el peor riesgo que le puede pasar a una organización es que no haya confianza. Entonces, eso por supuesto lo traducimos a una conversación a nivel país, pero que la podemos llevar a cualquier esfera y en realidad tiene un sentido decir que esa es la columna vertebral de ese desarrollo que tanto queremos. Así que, Edgar, para mí en verdad es un gusto. Yo sé que su tiempo es muy preciado, A estas alturas, pero no, a estas alturas no tengas pena. Con mucho gusto. Pero yo de verdad le quiero dar las gracias por este espacio. Creo que va a inspirar a muchísimas personas sus mensajes. Me voy a dar la tarea de contar cuántas veces dijimos confianza en este podcast, porque esa es en realidad la importancia que le dimos, y todos los mensajes que saquemos de esta conversación van a ir dirigidos a eso. Además que me llevo una gran tarea, que es intentar buscar Es tu responsabilidad. es mi responsabilidad, así es. Pues nada, más que las gracias, seguramente vamos a seguir en contacto. Para mí ha sido un gusto no solo conocerlo, ya conocía su trayectoria, pero no lo conocía personalmente. Así que encantada de estar con usted en este espacio. Igualmente, Paola, muchas gracias y siempre a las órdenes. Gracias, Edgar. A toda la audiencia, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como yo y que cada uno se lleve ese reto a título individual que no solo me dejaron a mí, es para todos los que nos están escuchando. Crear esa atmósfera de confianza no es fácil, conlleva muchísima coherencia, que cuando tenemos presiones comerciales, familiares, personales, se pone, digamos, en tela de duda cómo actuar, pero sin duda regresar a los principios y valores que han creado nuestro carácter, nuestra personalidad y nuestro entorno religioso, personal y empresarial, trae cuentas y trae cuentas a largo plazo, y por eso se llama sostenibilidad corporativa, la implementación de estas buenas prácticas dentro de las empresas, dentro de los núcleos familiares inclusive. Una familia que pierde valores y principios seguramente termina de alguna manera separado en muchos aspectos. Así que lo mismo lo podemos traducir a la empresa y lo mismo lo traducimos a nivel país con Edgar, que nos dio una perspectiva empresarial, personal y por supuesto a nivel país, que yo creo que al final es por eso que trabajamos todos. Así que a ustedes, audiencia, los espero en la próxima
sesión del podcast de la Ethical Compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Hoy estuvimos con Edgar Heinemann, donde nos dio una perspectiva interesantísima y filosófica de lo que en realidad tenemos que hacer dentro de nuestras organizaciones. Dejen a un lado las políticas y procedimientos y empiecen a actuar en coherencia, que eso es lo más importante. Gracias. Un espacio donde podrás aprender sobre las diferentes temáticas que conciernen a la ética y al cumplimiento, a través de las experiencias de expertos en la materia, para quitar mitos y establecer las realidades prácticas del tema.